No sé, es porque esta es la plataforma del... Los mensajes también se graban, ¿eh? Me dice, esta es la plataforma del... Esta es la plataforma del instituto, ¿eh? Estoy mirando los chats porque les está pidiendo seguramente para grabar consentimiento. Eso me parece, me aparece así. No sé si ustedes tienen que dar... No, solamente vos tenés que No, preguntar, te solamente tenés decimos que informar. sí, y Bien, nosotros, y vos le perfecto, pones sí. bárbaro. Entonces ya está grabando, si no me equivoco, ¿no? Sí, ya Sí, está Sí. grabando. Correcto. ¿Y a dónde grabará? Hmm. te llega el mail, después lo ves en el drive. Ah, perfecto, perfecto. Generalmente me lo guarda En el en drive el del mail Dropbox. que tenés en Bien. el Ah, del instituto. instituto, sí. Perfecto. Bueno, yo después lo voy a subir a mi canal y mi canal de YouTube y lo cuelgo en la página en la clase. Les voy a pedir, por favor, que se suscriban al canal, así les llega los avisos de las cosas que voy subiendo. Espérenme. Ahí. ¿Se Re escucha? canchero el youtuber. Sí, sí, pero si vos vieras las cosas que comparto por mi canal, no. Estás queriendo sumar seguidores, por eso no estás Sí, no, pidiendo quiero que te sumar, sí, pongamos, nos sí, 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 tal suscribamos. cual. Vas a pedir canje en cualquier Denme momento. like. Sí. No, 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 quiero no, estoy cerca de los 100 y con los 100 consigo que le pongan nombre a mi canal, es eso. Entonces, es más fácil para mí después colgar cosas. Bueno, algunas cuestiones, chicos y chicas, para empezar. Tenemos que tratar de definir en lo posible una cierta modalidad de funcionamiento. Esperen que estoy viendo cómo sería esto, cambiar diseño para que aparezca. Ahí está, a ver. Esperen, chicos, esperen que estoy tratando de ver que para grabar, supongo que aparecerán la cara de quien habla, ¿no? A ver si yo lo pongo así. Ahí está. Bueno, en primer lugar que aparezca la cara de quien habla, así lo vamos identificando. Ahí está. Bueno, entonces decía que tenemos que acordar algún modo de funcionamiento de las clases, que hay algo que yo ya les fui poniendo ahí en el programa, en la presentación. La presentación la presentación de la plataforma, y vieron que dice presentación, está el título, y hay que desplegarlo, porque hay gente que me estuvo preguntando, yo no sé por qué aparece así, no aparece desplegado directamente, pero si ustedes ponen desplegar ese contenido y ahí aparece el programa, mi video de presentación y toda la historia. El programa son 2 unidades. eh, yo diría, no es, no es mucho lo que tenemos. Yo para, mm, opté por un armado del programa por temas, ¿sí? Ahí estoy mirando el programa. La primera unidad trabaja, un poco difícil, como yo uso el programa que presenté en el concurso, ese es el que está acá, pero yo más o menos algunas cosas fui modificando. Yo les voy a colgar durante la semana un, un esquema, una hoja de ruta, una secuencia de clases con los temas que voy a abordar en este segundo cuatrimestre, pensando hasta diciembre. ¿Sí? Las tres primeras clases, que son sincrónica y asincrónica o diferidas, a mí me gusta usar este concepto más de clases extendidas. Eh,
Ojo que los chats quedan filmados también, ahí con las cosas que ponen en los chats. La idea de clases extendida, hay una primera clase que aborda el derecho a la educación, que más o menos nos va a llevar 3 clases, más o menos, ¿sí? O 2 encuentros, y ahí la próxima clase no es sincrónica o de esta presencialidad virtual, sino vamos a tener, estoy mirando la hoja de ruta, yo ya se las voy a colgar, digamos, vamos a tener una segunda clase donde vamos a abordar las perspectivas teóricas acerca del derecho de la educación. Yo les voy a colgar un video de una excelente profesora uruguaya, directora del programa de formación de la Claxo, Zaforcada se llama ella, de apellido. Yo les voy a colgar un video de una clase de ella donde va a abordar las perspectivas teóricas sobre el derecho a la educación, y después vamos a tener en el otro encuentro virtual, que ya les voy a decir cuándo es el próximo. Yo lo voy a colgar de todas maneras esto. Hoy estamos a 19, el 3, sábado 3 a esta hora, ¿sí? Esperen que perdí la pantalla. No sé si me escuchan, chicos. Sí, se te Sí, perfecto. escucha, Pablo, ¿eh? Entonces yo perdí la pantalla acá. Esperen un poco. No, yo no los estoy viendo. Perdí la pantalla. Y no sé dónde están. Porque me aparece así. Acá estamos. Ahí va. Bien, perdón. Ahí está. Sábado 3 tendríamos el próximo encuentro. Ahí vamos a trabajar con 2 textos, que esos sí se los voy a colgar, uno de Rinesi y uno de Nora Glus, que trabajan desde una perspectiva de políticas acerca de la inclusión. Hoy yo les propongo mirar algunos conceptos. Hay 4 conceptos que me parecen importantes para entender la idea de derecho a la educación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Empiezo la clase y a lo último dejamos un espacio para ir pensando la cuestión es más sobre el programa, los acuerdos pedagógicos, esa historia. Bien. Lo que yo voy a trabajar van a ser 4 conceptos, 4 conceptos. Vamos a ver qué sale. Vamos a pensar los derechos, el derecho a la educación eh, desde una perspectiva de la inclusión educativa. A ver, en primer lugar, cada vez que nosotros decimos inclusión educativa, siempre pensamos o se piensa en términos de la integración o de la inclusión de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, de los sujetos, de las sujetas con discapacidades, ¿no? Cuando se habla de educación inclusiva se piensa un poco en las escuelas especiales o la inclusión de los niños o niñas con discapacidad a la escuela común. Siempre está esta referencia entre la escuela especial y la escuela común, y lo que juega de fondo si siempre es esto de lo común o de lo normal, ¿no? La inclusión hace referencia a incluir a la norma, ¿no? A lo normal, a lo que es común, a lo que nos pasa todos los días, siempre pensando que lo que nos pasa todos los días es esta normalidad, y es lo que le pasa a los otros con discapacidad es una anormalidad o una cuestión que se escapa o que se excluye de la norma. Bien, siempre está jugando eso de fondo. Por eso, una de las producciones centrales de la educación inclusiva desde la escuela especial o desde la discapacidad es la integración
de los niños, niñas, a la sociedad, ¿no? Siempre ha sido, hay la Declaración de Salamanca, no me acuerdo ahora del año, creo que es de finales de siglo, de principio del 2000, creo, no me acuerdo el año, trabaja esta idea, ¿no? De la inclusión, de la integración y de la exclusión. Pero yo voy a tomar otra perspectiva de inclusión. Cuando yo hablo de educación inclusiva, estoy hablando de una educación de integrar, o vamos a decir, de incluir a todos, ¿sí? En este ideal pansófico, ahora voy a decir eso que quiere decir, en este ideal pansófico en que la educación es para todos y para todas. ¿Mm? Un poco como lo que suponía o pensaba Comenio con su didáctica magna allá en el 1600, ¿sí? El padre de la didáctica, diríamos el padre de la escuela, yo diría, este, esta idea de la educación tiene que ser para todos. ¿Y quiénes son esos todos? En el ideal pansófico, cuando no existía ninguna categoría de joven y niñez, en 1600 no existían estos sujetos sociales, ustedes esto ya lo saben cuando vimos adolescencia y juventud, cuando no existían estas categorías, los todos era algo para crear, ¿no? Los niños, las niñas de las familias, era en principio eso, incluirlos a la escuela, a todos. Acá, digamos, volvemos sobre este ideal, ¿no? Y la inclusión educativa es la escuela para todos. También se habla de democratizar la educación en el sentido de que toda la matrícula potencial, este es un concepto, toda la matrícula potencial, es decir, todos los niños y las niñas en edad de escolarizarse, igual que los jóvenes, en edad de escolarización, que esa edad está establecido por ley, ¿m? Esos 13 años de educación obligatoria, digamos, esa matrícula potencial se incorpora a la escuela. Piensen, digamos, vuelvo a hacer acá una salvedad en el sentido que yo digo incluir a la escuela. ¿Mm? No están, la ley no habla de incluirlos a la educación, sino dice incluirlos a la escuela. Nosotros generalmente se tiende a pensar en esta centralidad que tiene la escuela como organización social central de la educación, que nosotros nos educamos en la escuela, ¿no? Digamos, pero sabemos que podemos conseguir educación en cualquier otro lado, digamos. Pero se tiende a pensar que cuando hablamos de educación se habla de escuela y no es una cosa ligada a la otra. La educación ahí afuera. Lo que pasa es que la escolarización es un concepto muy fuerte en nuestra sociedad. ¿No? La nuestra es una sociedad escolarizada, vamos a ponerlo así, ¿no? Una sociedad escolarizada. Vuelvo un poco, doy otra vueltita más sobre este concepto al decir que generalmente pensamos que los niños, niñas, adolescentes que no van a la escuela no tienen educación, ¿no? Y esto no es cierto, no es así. Los niños pueden adquirir educación en su familia, con otros adultos, en otras organizaciones, etcétera, etcétera. Lo que no tienen, para decirlo de una manera no muy correcta, desde mi punto de vista, es que no tienen una educación formal, ¿sí? Pero se puede conseguir en otros lados. Bien, entonces, la idea de inclusión, digamos, esto de educar a todos, es que la matrícula potencial, aquellos que tienen edad de escolarizarse, estén en la escuela, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de derecho a la educación, se piensa en esta idea de una escuela inclusiva, es decir, que todos tienen el derecho de ir a la escuela, ¿eh? No de adquirir educación, sino de ir a la escuela. Bien. Hasta acá vamos con esta idea. Cualquier cosa, van comentando por el chat, yo lo tengo abierto y este, mm, podemos ir retomando alguna pregunta. Pero si no, yo prefiero ordenar algunos conceptos y después abrir el espacio para que participen. Así es, me parece que es más fácil
para no superponernos con con los micrófonos. Bien, entonces, como dije, vamos a trabajar, hay algunos conceptos que son básicos para entender esta idea de derecho. Y son conceptos que para mí son básicos, aclaro, ¿no? Siempre desde mi perspectiva, son conceptos que vienen de la sociología, específicamente de la sociología en general y de la sociología de la educación en particular. Y acá vamos a trabajar hoy una dinámica que tiene que ver con esta idea de inclusión y su aparente antagonismo político, ¿sí? En la lógica de los antagonismos y de las sincronías, digamos, entre lo que es igual y lo que es diferente, lo contrario a inclusión es exclusión. Entonces, la lógica de lo inclusivo, la lógica de la inclusión, exclusión, como lógica, ¿no? Como par, como esta dinámica, como un concepto dinámico. Vamos a poner en realidad un poco en cuestión esta idea de la exclusión. Yo estoy tomando específicamente, no lo voy a colgar en el aula, no los quiero llenar de textos, capaz que lo meto en archivo, pero no es necesario que ustedes lo lean, no es una de lectura obligatoria, es de lectura ampliada. En todo caso, yo estoy tomando de un sociólogo francés que se llama Robert Castel. Los franceses suelen pensar el tema de la desigualdad, la igualdad, la desigualdad, tiene muy buenas producciones en ese campo. Entonces, yo voy a tomar de Robert Castells un capítulo de un texto de él que se llama Las trampas de la exclusión. Emiliano, sí, el chat queda grabado, ¿no? Está diciendo acá de la grabación, queda grabado el chat, sí. Bien, Las trampas de la exclusión, es un trabajo de él muy conocido, ¿no? Donde él aborda este concepto de inclusión-exclusión. Yo lo voy a tomar tal cual el texto, la lógica del texto, por si alguien después quiere darle una lectura. Reitero, no es una lectura obligatoria. Esperen que me saco los anteojos para agarrar el texto. Esto es un lío, siempre, este es un problema, ¿ven? Para los que usamos auriculares así y ponerle los anteojos, este es un tema. Bueno, a ver. Bien. El Robert Castells, él dice que la exclusión es una trampa, es una noción tramposa, ¿no? Dice que básicamente es un término que ha aparecido en la discusión social, es un término que ha aparecido en la década de los 90, en los 2000, en esa década también fue muy discutida. Una buena hija de la discusión entre inclusión y exclusión es la ley de educación nacional, la del 2007. Ahí hay, en esa ley, digamos, eh, la ley marca como una escuela, se habla del derecho social a la educación, como un logro importante y algo que se modificó de la antigua ley de CIBE, ¿se acuerdan de la ministra de Educación de CIBE de la época menemista? Que se hablaba del derecho personal a la educación. Acá la del 2007 se habla del derecho social. Estas diferencias entre derecho personal y derecho social lo van a ver ustedes en el video de esa forcada, que lo explica muy bien, ¿sí? Hay una diferencia y bastante grande. Bien, él dice que es una palabra tramposa. También dice que es una palabra comodín. Los sociólogos, los educadores, solemos usar el término inclusión, perdón, usemos el término exclusión para nombrar
una serie de realidades sociales, de realidades educativas, que no necesariamente se ajustan a las situaciones de exclusión, ¿sí? No necesariamente, no tiene, es un concepto tan general. Esperen que me estoy organizando acá el escritorio para poner el libro, estoy haciendo lío. Esperen un segundo. Esto es un reality, esto es en vivo, ¿eh? Como diría Inés Dussel, las clases en pantufla, esto. Bueno, tal cual. Esperen un segundo. Esperen un segundo, esto se me mueve. Ahí, ahí está. Bien. Entonces, decía que es un concepto comodín, ¿no? Se usa para un montón de cosas. Dice, es un concepto comodín y es un concepto que ha entrado en la discusión social, ¿no? Se ha planteado sobre todo como una cuestión social, dice Robert Castells, para referir a un montón de situaciones sociales que se las define como situaciones de exclusión, ¿sí? Bien, dice, pero hay que pensar qué quiere decir este concepto, hay que pensarlo, hay que darle un justo lugar al tema de la exclusión para que, bueno, estoy haciendo un lío acá con mi escritorio, perdón, ¿eh? No se me rían, por favor, Carla, no te rías, que es la que veo de acá. Este, Dice, sobre todo, que hay que pensarlo porque es un concepto muy heterogéneo, muy, diríamos, multisignificativo. En sí mismo el término de exclusión conjuga un montón, digamos, una multiplicidad de significados. Vamos a ver algunas de esos significados y Robert Castell pone dos ejemplos de dos ejemplos que son interesantes para mirar, para ver cómo es este concepto, ¿no? Para pensarlo. Y dice, un gerente, yo lo voy a poner así, no lo dice tal cual, dice, un gerente que ha estado toda su vida en una fábrica, ¿sí? Vamos a decir, un obrero calificado que ha estado trabajando toda su vida en una fábrica y de repente a los 50 años, vamos a decir, después de tantos años de estar trabajando en esa fábrica, se queda sin trabajo o lo echan. ¿Eh? Esta es una situación muy típica de los 90, vamos a decirlo. Lo echan del trabajo, ¿no? Él tiene, lo echan, le dan su seguro de desempleo, lo indemnizan y con ese dinero él tiene su casa, está en su casa con su televisor, su teléfono, su consola de juego, su familia, y está deprimido, vamos a decirlo, porque se ha quedado sin trabajo, pero está contenido dentro de una red social que tiene que ver con su familia, con sus amigos, y ha quedado excluido, ¿sí?, del trabajo. En el sentido de ya no es un obrero, ya no es un gerente de una empresa, sino que ahora ha pasado a ser o a formar parte de la fila de los desempleados, ¿no? Vamos a poner este primer ejemplo. Segundo ejemplo, esto lo pone, lo ubica en Francia, este ejemplo, pero podríamos pensarlo también para nuestro país. Un, desem, un ni, ¿no? Ni. Uno que no estudia, no trabaja, este, está todo el día en la plaza con otras personas, es un excluido del trabajo, es un excluido de la escuela, no tiene una red familiar reconocida, sino que está con un grupo de amigos y amigas, vive a la intemperie, ¿sí? Esto de estar un sujeto que no se educa o no está incluido en las redes tradicionales
sociales, organizativas, sino que se ubica por fuera de esas redes sociales, como es la familia, el trabajo, la escuela, y se encuentra, por ejemplo, en la plaza, con sus amigos. ¿Cómo podríamos pensar esta situación de inclusión y exclusión en estos dos ejemplos? ¿Cuál diríamos, en principio, desde el lugar común, que es un excluido? ¿Qué les parece a ustedes? Abro a la discusión. Si quieren comentarlo por el chat o alguien quiere abrir su micrófono. ¿Los escucho? ¿Podríamos decir que es una persona que no tiene acceso a algo? De estos dos ejemplos, Jorge, ¿cuál te parece? De los dos ejemplos, el gerente me parece el excluido, ¿Por qué? porque no tiene opción. El otro tiene opción. A ver, amplía la idea, por favor. Por ejemplo, el gerente estaba trabajando y lo jubilaron, ¿no? Por X motivo. Y la Lo otra, echaron, ¿eh? Lo echaron lo del trabajo. echaron, lo echaron. La otra persona, supongo, que está en la calle porque quiere. O sea, no, en el ejemplo no veo que es una persona que busque trabajo, que haya, digamos, haya querido progresar o incluirse. Ese es un punto. No sé si se tiene que hacer cargo la sociedad de eso, o el Estado, digo, de eso. Si la persona no quiere ser parte, ¿es Bien. un excluido o se excluyó solo? Claro. Son los dos excluidos. ¿Por Si qué? la ambigüedad de la palabra de exclusión y de no incluido es ambigua, los dos entran en esa categoría, Bien, por más que uno quiera o no quiera. bien. ¿Quién más? ¿Carlos? De hecho, ambos tienen razón, para mi modo de ver. Creo que los dos son excluidos, las razones son aquellas que cambian, el motivo por el cual hay una exclusión. Entonces es cierto que la palabra tiende a ser un comodín, depende de cómo se interprete. Bien. En el sentido de que uno que está excluido forzosamente, pero está excluido, y el otro que puede estar excluido por una decisión propia o no, o vaya a saber, pero ambos están excluidos de una normalidad o de un común que debería haber. Claro. Bien. Cierren los micrófonos y sigo, ¿sí? Vamos a ver, yo diría que todos tendríamos razón, o sea, de los tres que hablaron, todos tendrían razón, porque justamente la palabra, como dice Carlos, la palabra exclusión da esta posibilidad. ¿De qué se encontraría excluido un obrero calificado? Bueno, yo le podría decir que puede encontrarse excluido del trabajo. ¿Mm? El obrero lo echaron, no está en situación de trabajo, es una persona que ha sido formada en las tradicionales organizaciones formativas y han conseguido su trabajo y ahora se encuentra excluida de esa red social, ¿no? De esa trama social que es el trabajo. ¿Sí? Acá hay una situación de exclusión, también, digamos, en este sentido, de estar fuera. Y la otra persona, está entrando todavía gente. Hola, Gabriel. Y la otra persona, que si bien no ha sido formada en las tramas de lo social, las tramas familiar, la trama educativa o la trama del trabajo, las organizaciones del trabajo, y no se encuentran en esa trama social, en esa red de vinculaciones tradicionales, digamos que está excluida de esa normalidad, pero se encuentra incluido dentro de otra realidad social que está marcada por las redes de solidaridad de aquellos que se encuentran excluidos. Valga este pequeño trabalengua, ¿no? Digamos, nosotros sabemos
después del 2001, nosotros hemos visto en los 90 y después del 2001, la cantidad, digamos, estos grupos sociales que se encontraron por fuera de toda acción de las políticas estatales, como los movimientos de trabajadores, el movimiento de desocupados, u otras, por ejemplo, las madres, incluso las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que durante la época militar, durante la dictadura militar, se encontraban excluidas de toda protección estatal, ¿sí? Aquellas, entonces, vuelvo a insistir, aquel persona que se encuentra en la plaza excluidas de la protección del Estado o de la trama estatal, pero que se encuentra incluido dentro de otras tramas creadas por los sujetos mismos, ¿no? Esta persona en la calle con sus amigos, con las redes de solidaridad que se tejen con sus amigos y sus amigas. Digamos, siempre que nos referimos a una a una, a una trama de exclusión o una situación de exclusión, referimos en relación a algo, ¿sí? Los dos tienen algo en común, los dos son excluidos, como dijeron, pero son excluidos de diferente manera, ¿sí? Uno se encuentra fuera del trabajo, otro se encuentra fuera de la trama de protección o de la política de protección del Estado, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Bien, yo lo miro a Carlos que mueve la cabeza, bien. Bien, Rolando. No, después no puedo ver a nadie más porque es chiquitita la pantalla. Mara dice que bien. Buenísimo. Bien. Entonces, el concepto de exclusión, en general, esto por un lado, ¿no? Digamos, excluidos de qué, esta sería la cuestión en común. Y la otra cuestión que marca Jorge, es que pareciera ser que el concepto de exclusión es algo ligado a las características de las personas, ¿no? Digamos, esto que dice Jorge es excluido porque quiere, ¿sí? Digamos, no quiere incluirse lo voy a poner en este otro sentido, no quiere incluirse a algo, ¿sí? Aparece como los excluidos o las excluidas como una característica que es personal, ¿sí? Hay eso es lo que iba a hablar Jonathan, me marca, entra en juego la subjetividad, como siempre, de estar cansados y hartos de que yo diga sobre la subjetividad, pero aparece una subjetividad de excluido, ¿eh? Aparece eso, ¿no? Parece que así como nosotros vemos esta idea de lo voy a poner en estos términos, ¿no? Los famosos lumpen. No sé si conocen esa palabra, los lumpen. No sé si se sigue usando la palabra lumpen, pero los lumpen, los supernumerarios, diría Marx. ¿Eh? Los supernumerarios, es el concepto marxista, los que están, los vagos, los lincheras, no se sigue usando la palabra linchera, me parece, aquellos que han decidido en esta visión de que es una característica de las personas, decimos, aquellos que han decidido vivir fuera de la trama social. Ahí aparece esta idea de exclusión. Pero el concepto de exclusión tiene una dificultad. Visto desde este lugar, tiene una dificultad. No permite ver cuál es el proceso por la cual la o las personas llegan a situaciones de exclusión. No se nace excluido, se nace un sujeto de derechos en nuestra Constitución Nacional, un sujeto de derechos. No se nace excluido. Hay una trayectoria vital, tal como decía Urresti,
en el texto sobre la moratoria social y vital, hay una trayectoria vital por la cual se llega a situaciones de exclusión. Una historia familiar, dicen. Acá Jonathan. Dice, una historia familiar. Hay no solamente una historia familiar, hay una historia institucional del pasaje de los sujetos por distintas instituciones sociales que terminan dando situaciones de exclusión. ¿Sí? Digamos, la idea, la exclusión como concepto tiene esta dificultad, no nos permiten ver cómo las personas llegan a situaciones de exclusión. Bien. Entonces, en esta situación, yo podría decir que en el caso del gerente, el gerente llegó a ser un excluido porque lo echaron, ¿sí? Y él no puede reinsertarse en el mundo de trabajo porque ha tenido una formación específica, digamos, como un obrero especializado, si lo tomamos de ahí, para un trabajo, por ejemplo, que ya no existe en su territorio, en la sociedad, digamos. Aquellos que han sido formados para, qué sé yo, por ejemplo, los que tienen una habilidad como para formar botellas, el soplado del vidrio. ¿M? Es un ejemplo que da, que trabaja Christophe Dejour, un francés, ¿no? De aquellos del soplado del vidrio, que es una profesión que está dejando de darse, ¿no? Digamos, no existe el soplado el vidrio soplado, ahora se industrializa. Aquellos que por alguna razón han quedado excluidos del mundo laboral, dice, bueno, habría que pensarlos entonces si no corresponde llamarlos más que excluidos, sino Castells va a decir que van a quedar fuera de o desafiliados. Miren esta palabra, ¿eh? Desafiliación. Aquellos que quedan fuera de una trama de afiliaciones, como el trabajo. El trabajo constituye no solamente una trama social, sino una trama discursiva. Es decir, el trabajo da aquellos elementos como para construir una identidad de trabajador. Nosotros somos trabajadores de la educación, por ejemplo, porque encontramos en la escuela estos puntos, estos elementos discursivos que nos permiten incorporarlos o identificarnos, sería más concretamente, diría Caes, René Caes diría, encontramos, los adquirimos y nos identificamos con esos elementos de la profesión nuestra, que es la docencia, y nos identificamos y nos empezamos a identificar como trabajadores. Esperen. El artesano, ¿no? Digamos, perdón que yo no puedo mirar todo, porque estoy justo con los anteojos de leer y no tengo las fotos. A ver, no puedo mirar el chat. Dice. Dicen Carlos Daniel, Carlos, que dice que disiento, según la historia familiar. ¿Disiento con qué, Carlos? Ahí voy. La historia familiar a mí me parece, por una cuestión personal también lo digo, que no necesariamente tiene que marcarme a fuego mis destinos. Que la historia que yo tenga en la familia, yo tengo la capacidad de cambiarla, puedo cambiarla. Y de hecho yo lo he hecho y conozco muchos casos que también lo han hecho. Así que no creo que la historia familiar sea lo que marque el destino de tu vida. Es decir, si vos naciste en una situación que no es ventajosa respecto de otro, no puede ser que tu vida esté condenada a eso. No creo que lo tomes pasivamente, por lo menos así lo veo yo. Yo pretendo crecer y modificar ciertos paradigmas. Así lo veo yo. No me parece que defina. Y sí considero que el concepto de exclusión está ligado a cada una de las personas y a nuestros sentires y a nuestras subjetividades. Si estamos dispuestos
a cambiar estos paradigmas o no. En eso diciendo. Bien, a ver, por favor, los que quieran hablar me comentan por el chat, porque no estoy mirando a todos. No sé por qué no estoy mirando a todos. No puedo mirar todas las... Veo solamente 12 personas en mi pantalla y no puedo mirar todas las pantallas, no sé por qué. Y somos 34. La veo a Pablo. Mara, que levantó una mano, Pablo. la miro... Sí, Pablo, entrá donde dice cambiar diseño. sí. Dentro de cambiar diseño, viste que lo tenés cliqueado donde Sí. dice mosaico. Abajo, Mosaico. al final, tenés como una barra que vos la podés ir moviendo, como si fuese el sonido, donde tenés 4 puntitos y después tenés 9 Ay, cuadraditos. no la tengo, vos sabés eso. ¿no? Esa barra vos la podés mover y podés agregar la cantidad de integrantes en tu pantalla. ¿Sí? No está, yo me siento tengo a todos, excluido por de la ejemplo. tecnología. Mosaico, me parece... mira, aparecieron Abajo, más. al frente. No sé, que toqué y aparecieron más. Si te fijas abajo al final, debes tener eso que te digo que lo podés mover con el cursor y te permite ingresar a No más lo participantes. encuentro, no, Mariana, no encuentro esos 3 puntitos. No lo Te hago un estoy... print de pantalla. A ver. Bueno, después me van a enseñar bien. Ahí Dale. veo más gente. Bueno, me comentan por el chat quién quiere hablar. La de Mara quería decir algo y Jonathan también. Sí, lo mismo, digo que es subjetivo, me parece que no podemos decir a mí por mi historia personal, porque cada uno tiene una historia personal, pero a mí me parece que sí, no voy a exponer ninguna situación en particular, pero hay historias familiares que condicionan la vida de las personas y las marcan a fuego y las excluyen psicológicamente del derecho no solo a la educación. Bien. Jonathan quería hablar. Sí, ¿se escucha? Se escucha bárbaro. Bien. Sí, está bien lo que dice Carlos. Yo con la historia familiar me refería al momento de nacer que vos habías nombrado. No me refería a que toda su historia iba a estar excluido, sino que en el momento de nacer, por la historia familiar, en ese momento iba a vivir una situación de exclusión, ya sea educación, alimento, la situación económica. A eso me refería. No es que te va a condicionar, te condiciona de alguna manera, pero obviamente vos con tus virtudes vas a poder apuntar hacia otro rumbo. Bien, cierro los comentarios, cierro los comentarios y levanten la mano después, ¿sí? A ver, estamos refiriendo siempre a tramas familiares. Apareció acá la trama familiar, la familia, como primer lugar de socialización, y lo voy a poner en este sentido, como primer lugar de constitución psíquica y constitución subjetiva, ¿no? Digamos, yo ahí empiezo a encontrar mi lugar en el mundo, la familia, yo nazco de alguna manera siendo hijo de alguien, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí, siendo hijo de alguien. Esto es porque nosotros también pensamos que esta es una situación dada desde el inicio, ¿sí? Pero piensen ustedes que esta situación inicial no siempre se da así en todos los sujetos, ¿sí? Y todas las sujetas. No siempre hay una trama familiar en la cual los sujetos se socializan. Piénsense, ¿no? Si no fuera así, digamos, si fuera solamente así, yo diría que todos aquellos niños que han sido, o niñas que han sido abandonados, o aquellos que han sido puestos en una institución estatal, al cuidado del Estado, por distintas situaciones familiares, etcétera, etcétera, no tendrían posibilidad de socializarse, ¿no? Digamos, acá estamos excluyendo a una parte importante de lo social, en este sentido. Entonces, hay que empezar a poner un poco hay que interrogar ese concepto de familia, en la cual todos nacemos en una familia, y esa familia es
madre, padre, hijo, hija, perro, gato, canario. ¿Sí? Vamos, esa idea, la famosa Sagrada Familia de Marx, ¿no? La imagen de María, José, el niño Jesús, el burro y la vaca. Digamos, estaba todo ahí, ¿no? Entonces, hay en las tramas de construcción subjetiva, no solo empiezan con la familia, empiezan en otro lado. Hay tramas familiares en las cuales están contenidas, por ejemplo, una comunidad de hermanos o hermanas. Les cuento un caso que abona lo que dice Carlos, pero de otra manera. Tengo una alumna, tenía una alumna, mejor dicho, ya es casi una colega, por suerte, a mí me pone muy contento. Hace poco estuve en una charla virtual, en una conferencia junto a ella, la cual ella empezó primer año en la facultad y ella me cuenta que era muy niña, muy, muy chiquita, cuando se fue a vivir a Chipolete. Y le pregunto, mira, ¿y con quién te fuiste? ¿Con tu papá? ¿Con tu mamá? Que es lo primero que preguntamos, porque nosotros tenemos de atrás la imagen familiar, madre, padre, etcétera, etcétera, ¿no? Me dice, no, solo con mis hermanos. Era solamente la comunidad de hermanos, nadie más, no había una figura de adulto, eran todos pares. Entonces, ellos vivían en una casa, el hermano mayor trabajaba, un hermano mayor que simplemente era mayor por la diferencia de edad, no mayor en una persona adulta. Diríamos, era adulto en el sentido que tenía rasgos de adulto, y los demás niñas convivían en la casa sin la presencia de otro adulto, más que la solidaridad del barrio, digamos, de otras familias del barrio, ¿no? Bueno, así es como ella transcurre su escolaridad, va a la escuela, la lleva una vecina, va a la escuela, la lleva otra vecina con los hermanos, y llega a la facultad y se está recibiendo, es colega de Ciencia de la Educación, ¿eh? Llega, hay algo para abonar, algo de la historia familiar, que es también una historia de superación de la situación de exclusión. Diríamos, ella se incluye a una trama laboral después y a una trama escolar que le permite, digamos, ser marcada por estas instituciones tradicionales, la escuela, el trabajo, no la familia, no la familia tradicional. ¿Sí? Vuelvo a insistir, César, no siempre la familia es un supuesto de base, no siempre. No es por lo menos la familia que nosotros estamos acostumbrados a ver como imagen de familia. Puedo decir que sí nacemos a una trama de relaciones, ¿sí? Pero no siempre son relaciones parentales. Vamos a, no es la familia como organización social instituye antropológicamente, instituye las relaciones de parentesco. ¿Eh? Madre, padre, hijo, hija. ¿Eh? Yo nazco hija y uno nace padre con los hijos. Entonces, acá esto no estaba de supuesto. De supuesto partida no había padre-madre. Había pares, comunidad de hermanos. En el sentido de que no hay un padre, ni siquiera yo podría decir que es una comunidad de hermanos. ¿Sí? Cuando digo comunidad de hermanos, lo estoy refiriendo a una imagen familiar anterior. Pares en el sentido de que eran todos niños, niñas, en ese sentido, de la edad. ¿Sí? Entonces, como esta situación, hay montones de situaciones, y estoy seguro que ustedes tienen montones de ejemplos para contar. ¿Eh? Pero seguimos insistiendo. A ver, esto hay como para recuperar, como siempre, el chat está ahí contra toda evidencia, está ahí funcionando la cuestión de la imagen familiar. Vuelvo a insistir, yo retomo un concepto anterior, ¿no? Por lo que
siguen funcionando acá, ¿no? No hay una situación objetiva y no hay una situación subjetiva. Yo no pienso en esa dialéctica de lo objetivo y de lo subjetivo, ¿sí? Yo siempre, de esto lo vuelvo a reiterar, ¿no? Esto ya lo hemos hablado en otra instancia, en otra cátedra. En adolescencia y juventud lo hemos pensado esto. Yo insisto que hay una realidad objetiva, por supuesto, hay una realidad del mundo tal cual es, pero siempre está esa realidad objetiva se presenta a mí subjetivamente. Yo leo el mundo desde mi propia mirada, ¿sí? Y la mirada es subjetiva. Yo voy a entender el mundo objetivo, desde un lugar netamente subjetivo. Entonces, no hay una dicotomía entre objetividad y subjetividad, entre lo concreto y lo abstracto. Esto es una construcción histórica, una mala construcción histórica, ¿sí? Que hay que dar por superada, muchachos y muchachas, ¿eh? No está objetivo o subjetivo, es siempre, hablamos de lo mismo. Las personas leen desde sus propias constituciones subjetivas la realidad del mundo. ¿Mm? Como dice Freire, se trata de leer el mundo. Ah, esa es la famosa, y ahí cierra la discusión, Freire, ¿eh? Se trata de leer el mundo. Bien, entonces, yo puedo decir, primero hay situaciones de exclusión, bien, y pongo esto que dice Castells, la exclusión no es un concepto que nos permita mirar los procesos de exclusión, ¿sí? Como concepto esconde bastante, se esconde la trama de exclusión, digamos, aparece como un concepto también bastante tranquilizador para nosotros cuando hablamos del excluido. Y sin embargo no miramos las tramas de exclusión por las cuales las personas llegan a ser excluidos del trabajo, de la familia, de las instituciones que forman las instituciones de formación. Y por otro lado, siempre tendríamos que referirnos, para hablar de exclusión, en principio de situaciones de exclusión y no como un atributo de la persona, sino que hay trayectorias vitales y sociales que llevan a situaciones de exclusión. ¿Eh? El obrero que fue formado toda su vida en una trama laboral, familiar, escolar, que lo lleva a ser obrero y que luego es excluido del trabajo, llega a esa situación de exclusión por una situación de desafiliación respecto del trabajo. ¿Sí? Los dos son excluidos, el obrero y el que vive en la plaza son excluidos, pero lo son de diferente manera. ¿Mm? Entonces, cada vez que hablamos de exclusión, tendríamos que estar refiriéndonos a las trayectorias por las cuales las personas llegan a ser excluidas. Y esto es muy importante, ¿eh? Bien. Bueno. Entonces, Castell dice que en realidad habría que hablar de distintos grados de exclusión. ¿Mm? Nadie en realidad es totalmente excluido, solamente en algunos casos. Dice, nadie es totalmente excluido. Dice, hay como distintas zonas o fronteras en las cuales podríamos buscar las inclusiones. Empiezan a aparecer los niños, empiezan a levantar los niños y empiezan a aparecer en las cámaras. Bien. Entonces, yo podría decir que el obrero, si bien es excluido de su trabajo, no se encuentra excluido de otras tramas sociales, ni de su familia, ni de, por ejemplo, qué sé yo, si practica deporte, ni del club. Digamos, se encuentra desafiliado del trabajo solamente. En cambio, el otro ejemplo sí se encuentra excluido de otras tramas comunes, ¿no? Otras organizaciones sociales. Entonces, el obrero no es tan excluido como aquel otro que sí quedó por fuera, a la intemperie. Hay como grados de exclusión, diríamos, y siempre tendríamos que marcar estas exclusiones y siempre tendríamos que decir de qué exclusión estamos hablando. Bien, Castells en realidad habla de desafiliación y tendríamos que decir, estamos desafiliados de
¿sí? Esa sería su propuesta, ¿no? Que es lo que refiere. Está entrando Carla Ferrero. Bien. Entonces él dice, llevándolo al plano de lo político, de las políticas públicas, ¿sí? Dice, entonces, la trama de la exclusión es una trampa, dice él. Hay que hablar de la trampa de la exclusión. La trama de la exclusión es una trampa. Es una trampa porque no da el concepto en sí, no dice nada acerca de cómo se llega a esa situación. Y la política pública, en general, cae en esa trampa. Esto es lo que dice Castells. Tendríamos que verlo. Tendríamos que verlo. ¿Qué sucede en nuestro país, ¿no? Si el Estado cae en esta trampa de la exclusión, ¿no? Las políticas públicas caen en esta trampa de exclusión porque las políticas se dirigen, dice Castells, a remediar. Esta es una palabrita que se usaba hace un tiempo atrás, se hablaba de las políticas remediales, las políticas de reparación, las políticas que digamos, las políticas que tendían a resolver el riesgo social o el riesgo educativo, y más acá se empezó a usar la palabra de las políticas focalizadas. Digamos, cuando nos estamos refiriendo a políticas de este tipo, estamos como poniendo siempre dentro de los mismos. Dice que el Estado cae en esta trampa de la exclusión cuando intenta remediar o superar las situaciones de exclusión sin tener en cuenta cuáles han sido las trayectorias que han llevado a los sujetos a llegar a situaciones de exclusión, sin tener en cuenta el proceso y teniendo en cuenta solamente el resultado de la exclusión. ¿Se entiende? Bien. Abro brevemente, ustedes estoy seguro que conocen montones de políticas focalizadas que intentan remediar situaciones de exclusión. Abro y hablamos. Mientras leo el chat. Coméntenme quién quiere hablar por acá por el chat, que le damos la palabra. Acá hay una discusión entre Jorge, Dardo, Jonathan, que está a full. Menos mal que no estamos en forma física. En cualquier momento nos vamos a las manos. Yo apuesto por Carlos, sea claro. Sí, si hay pelea, pongo por Carlos. Bueno. Vamos, ¿quién quiere comentar algo? Vamos, ¿qué políticas de focalización que intentan remediar situaciones de exclusión conocen? Conectar igualdad. Bueno, a ver, Emiliano, ¿por qué abrí tu micrófono? ¿Por qué conectar igualdad es una política focalizada? Vamos, Emiliano. ¿Dónde estás, Emiliano? No te veo. No te veo, Emiliano. Acá estás. No te escuchamos, Emiliano. Tenés el micrófono abierto, pero no te escuchamos. ¿Quién otro? Mientras Emiliano trata de hablar. ¿Quién otro? Ah, no le anda el micrófono. Bueno. ¿Por qué conectar igualdad sería una política focalizada o una política que remedie las situaciones de exclusión? Vamos. Pablo, Sí, Ahora todos queríamos hablar. sí. Marcia, después, no sé quién era que estaba hablando antes.
Prendimos varios el micrófono. Sí, Analía, bueno, dale a Analía y después Marcia. No, que para mí conectar igualdad es para no excluir a los que no tienen los medios para poder llegar, medios económicos o culturales o lo que fuese, para poder llegar a comprarse una PC, que es una herramienta a veces de trabajo en las escuelas. Para mí ahí en eso le doy la segunda a Emiliano. No sé si piensa lo mismo. Bien, vamos, ¿quién más puede decirnos algo sobre esto? ¿Por qué intenta remediar una exclusión? En realidad, ¿qué intenta hacer conectar igualdad? Marcia, vos estabas. Bueno, para mí, en realidad lo que está haciendo Conectar Igualdad es darle la herramienta a todos los chicos que no tienen y a los que tienen también, o sea, a todos. Igualar, está bien puesta ahí la palabra, igualar, ¿sí? Pero no sería mejor que nos fijáramos por qué esa familia no tiene, que como vos decís, es remediación. Le doy la computadora, le doy el subsidio, ¿sí? El IFE, ponele, le doy el subsidio, pero la raíz de que esa familia no tenga para comer, para estudiar, es que no tiene trabajo. Entonces, bueno, vamos a suponer, Marcia, que en el caso que vos describís, hay una situación en la cual de pobreza, en la cual no tiene acceso, miren la palabra que estoy dando, no tiene acceso a esto. ¿Sí? Pero hay situaciones en la cual no hay pobreza y tampoco tiene acceso, ¿eh? Está claro. Hay una situación, conectar igualdad, digamos, hay una situación en la cual sí tiende a igualar. ¿Igualarnos en qué? Nadie está tomando el tema. Vamos. ¿A qué nos quieren igualar? Marcia ya habló, vamos a otro. Vamos, así participan todos. Nahuel se está diciendo varias cosas, pero no habla. Solamente se esconde en el chat, Nahuel. Vamos, Nahuel. No sé dónde estás. Igualar en las posibilidades, dice Emiliano. Ay, qué difícil eso, ¿no? Y porque acá ya diríamos que hay una desigualdad de qué. Alfabetización digital. ¿Quién más? ¿Quién quiere? Solo te iguala en accesibilidad, nada más. ¿Cómo? Te Perdón. iguala en accesibilidad, nada más. En el acceso. ¿A qué tenemos que acceder, Carlos? Me estoy refiriendo a lo meramente técnico, a lo que es conectividad. Bien, pero estamos... Que tengan ellos la posibilidad de conectarse, y es un problema eso. Está bien, pero nosotros estamos hablando de una política que le están faltando otras cosas. Perdón, estamos hablando de una política que trata de remediar una desigualdad de origen. Como dice acá Emiliano, desigualdad en el acceso. ¿En el acceso a qué? No es la conectividad, aclaro, no es la conectividad. El acceso a tener la herramienta. A que no es la herramienta, Analía, no. Hace poco salió un decreto por la cual se empieza a reconocer algo, el decreto del presidente, por la cual hay un reconocimiento de algo, que nosotros tenemos... Derecho a educar. No, el derecho a ¿A la educación? No, derecho a educación no. Estamos hablando de conectar igualdad. ¿Derecho a qué? Es un derecho que se nos reconoce. Lo voy a poner en este caso, chicos, miren, es muy fácil. A mí me encanta tenis, a mí me gusta ver partidos de tenis. No, voy a poner así. A mí me encanta mirar los partidos de pato. ¿A quién le gusta el partido de pato? A mí me encanta el pato. ¿Vieron el deporte ese que andan juntando cosas del suelo y lo tiran arriba dentro de una red? A caballo. Y sería más fácil decir que al fútbol, porque ahí no. todos pueden conectar a la... Me gusta el pato. Perdón, Labriano, me gusta el pato. Te lo voy a poner más difícil. Me gusta el pato. Tendrían que regalarte un caballo y... No, lo vamos a poner, vamos con el mismo... vamos con el mismo ejemplo. Pero también tendría que ser, hay que entender qué deporte sería o qué... Míralo de este lado, Labriano, mirá este lado. Yo quiero mirar los partidos de pato. ¿Sí? Pato para todos.
Pato para todos y todas. ¿Por qué el Estado a mí no me da, subsidia el deporte pato y lo transmite por televisión para todos y todas? Yo le voy a reclamar, le demando al Estado que yo no quiero ver pato. Y todos tenemos que mirar pato. ¿Es lo mismo que decir todos tienen que estar conectados? No, no, no. No. Hay algo que se reconoce, ¿no? Sí tiene que estar. No. Es, Los chicos tienen que estar digamos, conectados, sí. Pero ¿por qué no todos miramos patos? Si yo quiero que, si tenemos que tener las mismas sí, porque a todos no les gustará, no, digamos, ese deporte. bien. En cambio, en cambio digamos, al poder tener la computadora, eso, le dan la posibilidad de que todos puedan tener y conectarse. Bien, ya sea... entonces esta idea, Labriano, muy bien. Entonces esta idea de que todos tenemos que estar conectados no refiere a lo que yo quiero, no refiere a lo que yo quiero, sino se remite a un derecho. Los derechos no son algo de que yo quiero o no. Son derechos. Son aquello que me, perdón, Labriano, son aquellos que me constituye como sujeto humano. El derecho a la educación es un derecho. Yo no puedo decir no quiero, no me gusta. Es un derecho y yo tengo que escolarizarme. Por eso es obligatorio. Sí, una obligación. Exacto. Entonces, acá el programa Conectar Igualdad está remitiendo a un derecho fundamental, a un derecho humano, el derecho, ¿sí?, que se reconoce, el decreto del presidente lo está reconociendo, ya se habla de una renta digital, una renta digital que todos tendríamos que tener. ¿Por qué? Porque se considera que todas las personas, a través de la alfabetización digital, como alguien dijo así, ahí, todas las personas tendríamos que tener la posibilidad de constituirnos dentro de esta forma moderna, posmoderna, de relacionarnos. No se trata del pato, ¿sí? No. Se trata de algo que tiene que ser para todos en esta trama digital, que es la manera en que se resuelve la vida en la posmodernidad. Por eso se habla de una renta, ¿sí?, digital, por eso se habla de un derecho a la información. A mí no, ¿por qué consideramos que la prensa tiene que ser libre? Porque yo tengo ese derecho a la información, por ejemplo, ¿sí? A mí, yo tengo que acceder a la información pública. Nadie me tiene que decir que yo no lea el diario o que yo no acceda a los resúmenes de las sesiones de diputados, por ejemplo, o a las acciones de gobierno. Son derechos fundamentales de la persona. Entonces, Conectar Igualdad lo que trata de remediar es la situación de exclusión de un derecho, ¿sí? Así como nosotros a través del plan Fines, lo que hacemos es remediar una situación de exclusión de los chicos al derecho a la educación. En el Conectar Igualdad, yo lo que estoy haciendo es remediar una situación de exclusión de un derecho de las personas, que es el derecho a la conexión, al acceso a las tecnologías de pantalla o las tecnologías de red. Eso es lo que hace Conectar Igualdad. No se trata de la computadora, se trata del acceso, ¿sí?, en esos términos. ¿Se entiende la diferencia? Jorge dice un parche, no sé qué está diciendo ahí. Bueno, no puedo leerlo porque no tengo los... No puedo ir de anteojo en anteojo acá. Bien. ¿Vamos por acá? ¿Vamos bien? Quiero ir terminando porque si no se me extiende la clase. Sí, exactamente, Emiliano. Esperen, es una política que trata de cubrir, que trata de resolver, diría, una exclusión la exclusión a un derecho.
Y son derechos fundamentales, no son cualquier derecho, ¿no? No son derechos sociales generales, son derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los derechos humanos o derechos fundamentales, es lo mismo. Son derechos que están reconocidos en nuestra Constitución Nacional y que han sido declarados así por la ONU. En el 48, en 1948, en la Declaración de los Derechos Humanos, derechos fundamentales, que tienen rango constitucional. Es más, son más importantes que la Constitución en sí misma. Es aquella que nos dice, usted tiene derecho a la educación, usted tiene derecho a una vivienda digna, ¿sí? Todos esos derechos. Bien. El que nos importa es el derecho a la educación a nosotros, que para eso estamos. Bien. Fíjense entonces que se habla de políticas focalizadas, como políticas que tienden a identificar ahí donde, ¿vieron donde, como esto, bien esto que decía Evita, ¿no? Donde hay una necesidad y hay un derecho, ¿no? Que trata de identificar una población, una población que se encuentra excluida, ¿sí? Una población, y ahí desarrolla una política específica o política focalizada. En el caso del plan con el Conectar Igualdad, identificamos aquellas poblaciones estudiantil que no tiene una computadora o no tiene un celular o no tiene conectividad, y ahí el Estado desarrolla una política específica. ¿Sí? Entonces, hay una población identificada o seleccionada, ¿sí? Y se establece un régimen especial. Bien, o una política enfocada, dice Castel. Bueno, generalmente sobre esa política focalizada, el Estado construye un perfil de esa población. Y generalmente aparecen, ¿no? en ese perfil, aparece este concepto que es bien interesante, que yo lo prefiero, el concepto de exclusión, que es el de vulnerabilidad. Aparece una población a la cual se le han vulnerado sus derechos. El concepto de vulnerabilidad sí permite ver el proceso más que los resultados, al revés de exclusión. ¿Sí? Entonces, generalmente hablamos de una población vulnerada o derechos vulnerados, ¿sí? Vulnerabilidad o en situación de vulnerabilidad. Entonces, las políticas focalizadas permiten, en principio, identificar una población y sobre esa población se teje un perfil en la cual se identifica un derecho vulnerado y sobre ese derecho vulnerado se construye una política específica. En general, las políticas públicas o las políticas estatales públicas tejen o construyen perfiles ligados a la pobreza o a las múltiples pobrezas. Me gusta más decirlo me gusta más pensarlo de ahí, no decirlo, sino pensarlos de ahí. A las múltiples pobrezas. No está dirigida en general estas políticas focalizadas o remediales a resolver situaciones de vulnerabilidad de las clases sociales más acomodadas, o de las clases burguesas, o de las clases medias altas, como lo quieran llamar, o de grupos sociales más acomodados. En general, el Estado trata de dirigirse a estas poblaciones más vulneradas. En general, está como asociado la vulnerabilidad a las situaciones de pobreza. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, estoy diciéndolo en estos términos. Alguien de una clase social acomodada, una clase social con sus necesidades básicas satisfechas, puede no tener acceso a por ejemplo, la conectividad, ¿sí? Pero el Estado resuelve la situación o trata de focalizar su política no a estas clases, a esta persona que no tiene acceso de una clase acomodada. La resuelve de aquel perfil que está construido sobre la base
de una situación social empobrecida. ¿Se entiende? Bien. Este es un tema, esto, chicos, es como para que lo subrayen. Nosotros vamos a encontrar en las políticas públicas de inclusión este argumento, ¿sí? En las políticas públicas de inclusión, este argumento, ¿no? Remediar situaciones de vulnerabilidad de un derecho. Nosotros hablamos de conectar igualdad. Lo vamos a llevar, quiero terminar simplemente con esta referencia, ¿no? Quiero mirar la obra, que andamos, ya estamos más o menos en tiempo. Fíjense que en el caso de conectar igualdad es como más fácil pensarlo, pero piensen ustedes aquellas personas en que se les ha vulnerado su derecho a la educación. ¿Sí? A ver, piénsenlo en ese sentido. ¿Qué grupo poblacional podríamos identificar en esta vulnerabilidad de derechos? ¿A quiénes? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Qué dicen? Abro el chat para el que quiera hablar. Vamos. Vamos. ¿Quién quiere hablar? Que abra el micrófono. ¿Dónde Pero podemos encontrar? es que acá en la Argentina, según dice que todos tienen derecho a la educación, ¿no? No sé, no sé a dónde lo podremos ver. Dentro de la escuela, ¿dónde encontramos a personas que se les vulnera su derecho? Piensen en clave de derecho ahora, ¿eh? ¿En la escuela? En la escuela. En la escuela podría ser cuando le ponemos nota y lo desaprobamos. O sea, No, cuando queda... Está ligado a esa institución, que es la evaluación, sí, pero no es cuando nosotros le ponemos mala nota. ¿Será la inclusión entonces? Porque es cuando vos... Bueno, pero tenemos que pensar a quienes se los excluye de su derecho. Y digamos, nosotros, al chico que tiene una discapacidad, no, digamos... No, chicos, recuerden que no lo estamos pensando como inclusión desde la discapacidad, estamos hablando de inclusión a un derecho. Yo no sé si... Hola. Sí, se te escucha, Emiliano. ¿Se me Dale, escucha Emiliano. ahora? Sí, Emiliano, dale. Por ejemplo, en comunidades que hablan otros idiomas y en la escuela no se les enseña con su idioma. Por ejemplo, ahí tenemos la negación de un derecho. El lenguaje de señas. El lenguaje. No, pero, por ejemplo, a los sordos, lo están pensando desde las discapacidades, chicos. Pero No, pero yo no hablo de discapacidad. Yo no hablé de discapacidad. Por ejemplo, dale, por ejemplo, y después una comunidad, una escuela que tenga alumnos, a ver, acá mismo nacen, eventualmente llega una familia boliviana que solamente habla quechua y sus hijos nacen acá en Argentina para evitar el problema, vienen de afuera, sus hijos nacen en Argentina, pero ellos hablan quechua y en las escuelas primarias no se les enseña quechua, por ejemplo. Entonces se les obliga a aprender el idioma de quien les está. Pero hay una inclusión. Hay una inclusión, sí, pero eso sería un ejemplo de que si vos no haces esa inclusión le estás negando el derecho. Si vos no lo incluyes, a ver, el Emiliano está diciendo, es cierto, hay una inclusión, hay una exclusión o la vulnerabilidad de un derecho que tiene que ver con su cultura de origen o con la realidad, con la interculturalidad o con el pueblo de origen, ¿no? Esto lo reconoce la Constitución Nacional. Las personas tienen el derecho de crecer en un ambiente que está asignado por sus propias culturas de origen, las culturas familiares, porque los padres tienen derecho a educar a los hijos en sus perspectivas ideológicas, religiosas, etcétera, 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 ¿no? Digamos, ¿por qué una persona que habla quechua y va a la escuela
y no se le enseña en quechua, acá hay una vulnerabilidad. Como dice Emiliano. Bueno, No, yo pero sí, a ver, Pero entonces, no podemos, no de a uno, de a uno, podemos de a uno. enseñar en alemán si la familia vino de Alemania también. Vamos a hablar, te pongo Te otro caso, entiendo. pongo un caso más fácil, Marcia, entonces. Y sobre ese caso podemos encontrar pero, los otros. Las Pablo, personas, perdón, perdón, Labriano, esperamos un perdón. segundo. No, esperamos un segundo, Labriano. Ahí te dejo. Las personas en una escuela, acá en Roca, en una escuela, acá en este grupo, en una escuela a la cual los niños o los niños adolescentes tienen padres, madres de familias mapuches, ¿sí? Ahí Y la está, eso es lo que escuela, quiere decir. les enseña no solamente por fuera de su idioma de origen, sino otra cosa, por fuera de su cultura de origen. Sí, pero ahí No, era sí. eso, yo le iba a decir justo lo de eso, de la situación de los mapuches. Ahí capaz que ahí también, porque ellos también, digamos, pelean que tengamos la lengua de ellos. Que me parece que ahí donde también es la situación que usted está hablando de la política, ¿o no? Así es. A ver, Marcia, sí, Labriano. A mí me parece que en el caso del mapuche, de lenguas de acá está bien, que hay que incluirlos, es absolutamente necesario, pero si decís que le estamos negando el derecho a la educación a un chico porque sus padres hablan un idioma que nos es extranjero a nosotros también, ahí me parece que ya es como que estamos exagerando un poquito. Suena feo, pero imagínate, una familia alemana se muda a Argentina, no hay profesores de alemán para enseñarles a los padres de ese niño, o árabe, o lo que fuera. ¿Se entiende lo que digo? Se entiende perfecto. Sí, Analia, Pero ahí dale. tendría que aprender, digamos, el alumno tendría que aprender. Labriano, vamos por orden. Yo voy dando el orden de así hablamos todos. Vamos por orden. Después de Analía va Labriano, dale. No, que quería mencionar lo de los pueblos originarios hoy cuando estábamos hablando, nos pisamos con Emiliano, porque nosotros estamos hablando de pueblos originarios, o sea, pueblos que vivieron acá, que son de acá y que se le ha sacado el derecho de su cultura. Entonces, en esos casos, no estoy hablando de ni mapuche, ni guaraní, ni mocoví, ni ningún tipo en específico. Estoy hablando de pueblos originarios. Cada sector de nuestro país, nosotros vivimos en diferentes territorios y cada uno tiene su ámbito identitario. Bueno, acá en las zonas pueden ser mapuches, en Santa Fe son los mocoví, y así sucesivamente. Entonces, no todos tienen que aprender ni mapuche, ni mocoví, ni alemán, ni esto, ni lo otro, pero sí es tratar de respetar la lengua, que a mí me pasa, yo trabajo con gente que también viene mucho de Paraguay, y ellos hablan en guaraní, y hay que respetarle su derecho a su comunicación, a su forma, a su lenguaje. Exactamente. Ahora, perdón, Analía, hay una situación de vulnerabilidad que está dado por una situación de origen de ese pueblo, ¿sí? Que es diferente del pueblo alemán, ¿sí? El pueblo alemán no es un pueblo que se siente que esté en una situación de vulnerabilidad respecto, por ejemplo, de su existencia cultural. Los pueblos originales, los originarios, tienen una situación de vulnerabilidad y los pone en una situación de riesgo, ¿sí? Porque es un pueblo que ha sido colonizado, ¿sí? Es muy diferente el ejemplo entre uno y otro. Más allá del derecho a poder ser educado en su idioma de origen, ¿sí? Digamos, hay la política focalizada, vuelvo a insistir en esto, la política focalizada construye identifica una población en riesgo, es eso, ¿no? Vuelvo a insistir con eso, identifica una población en riesgo y sobre eso se teje, digamos, una política específica que es estatal, ¿sí? Entonces, en el caso de los pueblos originarios, perdón, Analía, ahora te dejo, en el caso de los pueblos originarios,
está, digamos, hay una política ligada a la educación bilingüe, ¿sí? Las Claro. escuelas bilingües. Ahí hay una política específica. Incluso lo identifica en un lugar. Yo diría que sería buenísimo que todas las escuelas sean bilingües en cualquier idioma, ¿no? Porque el bilingüismo permite mejores aprendizajes, pero bueno. Analía, dale. No, te iba a mencionar eso de, por ejemplo, hay zonas en nuestro país, por ejemplo en Ñorquín, cerca de Luminé, que sí hay una masiva una cantidad poblacional que hablan en el idioma mapuche, y entonces obviamente que la escuela se tiene que adaptar, porque es la institución de alfabetización que tenemos, que tiene que adaptar a ser una escuela bilingüe, que adapte a las dos culturas. O sea, no está bien que les enseñen en español, pero no podemos, hay que respetar en esos lugares, yo creo, a la mayoría de población. Si la mayoría de población es, no sé, mapuche, bueno, que se enseñe mapuche. No es nuestra realidad justamente acá, capaz en la ciudad de General Roca, pero otras ciudades y otros territorios sí pasa. Exactamente. Pero entonces, sí hay, perdón Pablo, pero sí hay. Acá en la zona sí. Acá en la zona tenemos, y es como usted dice, es política, porque si vos dijimos política, digamos, está claro, porque ellos son los que tienen que darle la autorización para, digamos, de las escuelas bilingües. Porque porque en todos lados, digamos, se ven más en la zona del norte, del Chaco, de todo ese lado, porque sí están más autóctonos, pero nosotros acá tenemos también. Sí, cierro los micrófonos para ir terminando. Entonces, la política focal o la política focalizada reconoce la denegación de un derecho o la vulnerabilidad de un derecho, y sobre esa vulnerabilidad construye una política focalizada, ¿no? Una política específica. Al hacer eso, lo que hace es identificar o construye un perfil de esa población, ¿sí? Que en general, como dije, está ligado a esta idea de la pobreza y la denegación de un derecho, ¿no? En general. Voy a poner un último caso del que me gustaría hablar muy brevemente, por supuesto, y ya lo suelto a todos, de los chicos que quedan fuera de la escuela por cualquier situación. Vamos a suponer aquellos que abandonaron, aquellos que repitieron y aquellos que se desgranaron. Desgranación, abandono y repitencia son indicadores de eficacia escolar. Fíjense, lo dejo como tema instalado y no lo vamos a discutir ahora, ¿no? Porque nos vamos a enroscar en una discusión ardua. Pero, fíjense, vuelvo a insistir, los derechos no son una elección de las personas. Es algo que nosotros poseemos y que nos constituye como sujetos humanos. Los derechos humanos me refiero, ¿no? Los derechos fundamentales. Entonces, aquellos estudiantes que quedan fuera de la escuela, cualquiera sea el motivo, también están vulnerados en sus derechos, ¿sí? No solamente esa vulnerabilidad se da por una exclusión social, una exclusión dada por el trabajo, o por la responsabilidad de la familia, o porque los padres no llevan a los chicos a la escuela, ¿sí? Sino por situaciones de aprendizaje que la escuela no puede resolver, por ejemplo, algunos de estos, o porque han quedado fuera de la escuela por la situación que sea. No importa, digamos, desde la política focalizada, cuál es ese proceso, sino la remediación de eso. Obviamente, la vulnerabilidad reconoce la trayectoria, por eso tanto se habla de trayectoria escolar en la actualidad, que tiene que ver con la construcción de una trayectoria que le permita la permanencia en la escuela. Último, ligada a esta idea del derecho a la educación como un derecho que no se renuncia y que se vulnera, sí se puede vulnerar, y que el Estado debe remediar, aparece también este concepto de democratización de lo escolar. Este es un concepto más complejo, en el sentido que no solamente
Es el acceso lo que hay que garantizar. El Estado debe garantizar, que debe cuidar y debe garantizar, sino que también el acceso a la escuela, sino que también el acceso a los aprendizajes, que es diferente del acceso a la escuela, que es bien diferente, ¿eh? Bien. Vamos a ponerlo en estos términos. No quiere decir que alguien por ir a la escuela aprenda. Y acá estamos poniendo esto. La renta digital era una cosa, acá la renta, la distribución social de la cultura aparece como un factor importante de determinación de políticas públicas. Bien, hasta acá. Bueno, a ver, cerramos, los dejo con todas las dudas que quieran, anótenlas, las van pensando, las escriben por el foro. Ya les voy a abrir el foro para esta unidad. Foro, no el foro de consulta, sino el foro de la unidad 1. Una cosa, el foro de consultas es para cuestiones de la cátedra, el foro de la unidad 1 es para tratar el tema de la unidad, nada más, ¿eh? Bien, como siempre, mantenemos actividades que van desarrollando ustedes, que son no acreditables, ¿eh? Son evaluables pero no acreditables, y actividades de acreditación. Yo les propongo 2 actividades de acreditación, una por cada unidad, ¿sí? Esa sería la historia. Vamos a ponerle como examen parcial, llámenle trabajo práctico, no sé, no me gusta mucho el tema. Yo estoy tomando la unidad como una unidad en sí misma, ¿sí? En este caso por temas, cada unidad incluye una cantidad de temas, y lo que se evalúa son esos temas, se acreditan los temas. Ya les voy a pasar la hoja de ruta donde voy a poner los temas de la unidad 1, ¿sí? Y los textos que abordaría la unidad 1. Bien, eso sería lo único acreditable. Un examen un trabajo por grupal, por unidad. La otra cuestión. Dada esta forma de trabajo, yo les pedí que los grupos no sean más de 3. 2 o 3. Hay algunos que no se pueden separar, están pegados con estampilla y eso, supongo que no vivirán en la misma casa. Bueno, hay algunos que viven en la misma casa. Pero les pedí, por favor, que no armen grupos de 3, ¿sí? Así que desarmen algunos grupos de 4 y armen grupos de 3. A ver, el grupo de 3 es solo a los fines de la acreditación. Yo no les voy a pedir que para hacer la actividad, ustedes armen las actividades que yo vaya colgando para que ustedes trabajen de la manera que quieran, ¿sí? No son actividades acreditadas, pero para la acreditación tienen que ser grupos de 3 o de 2 o 3, ¿eh? Yo necesito que esos grupos los incluyan en el archivo de Excel. ¿Se entienden? Por ejemplo, hay un grupo de 4. Lo voy a decir así. Hay un grupo de 4. Separen ese grupo, 2 y 2. Si quieren hacer toda la unidad trabajando las 4 o los 4, buenísimo. Pero en la acreditación trabajan de a 2. ¿Se entiende? O de a 3. ¿Se entiende, chicos? A ver, ¿qué dicen en el chat? Bien. No dicen. Bueno, consultas sobre esto. ¿Hay alguna cuestión sobre esto? Bueno, no sé, resuélvanlo, porque hay gente que me escribió que no quedó sola, ¿sí? O solo, y tiene que armar grupo. Yo diría que separen el grupo o que armen grupo con otro directamente, no sé. Fíjense, lo tienen que resolver entre ustedes. Bien. Hacé como Salomón, si no. Sí. A alguien lo vamos a partir a la mitad.
Del ombligo para abajo, del ombligo para arriba. Bien. Examen final. Si nosotros, a ver, yo no propongo examen final de la cátedra. ¿Sí? Eso es lo que dije en la reunión de profesores. No voy a tomar examen final de la cátedra. La cátedra se aprueba con las dos acreditaciones, la de la unidad 1 y la unidad 2. Por eso es muy importante que tengan grupos no más de 3. ¿Sí? Esa es la condición. ¿Se entiende? Es muy importante esto, chicos, porque no puedo diseñar. Grupos de 4, el diseño de actividades, pero grupos de 4, a mí siempre me entra en la duda cuánto trabaja cada uno. Y entonces yo me siento más tranquilo si son grupos de 2 o son grupos de 3 máximo. Con el grupo de 4 ahí entro en duda. El grupo de 3 permite el disenso y la resolución del disenso por votación. En el grupo de 2 no. Pero bueno, resuélvanlo. No trabajen solos. Pablo, Sí. no te escuché. En realidad quería hablar y en lugar de abrir el micrófono abrí la cámara. ¿Dijiste de 3 o de 2? Porque antes ¿De habías 2 dicho o de 3? antes habías dicho que de 2 no. Ahora se puede de 2. Sí, porque lo que pasa es que hay grupos de 4 que no se querían separar. Perdone si dije que de 2 no, perdone, pero No, está bien. Yo lo estaba en modifiqué esa después situación. eso. Sí, yo Estaba lo en esa busqué a ver si lo situación. había Éramos dicho y no lo 4. encontré. Éramos Pero se ve 4. que lo dije en algún momento, sí. No, está bien, está bien. Pero, a ver, en el archivo de Excel yo necesito que tenga el grupo formado tal cual van a aparecer en la acreditación de la unidad. Eso. ¿Sí? Después, si quieren trabajar de 4, de 5, háganlo, no me importa, pero en la acreditación el examen es de A2 o de A3. Y, por supuesto, son trabajos originales, no es que hacen un grupo de 4 y dividen el mismo trabajo para los dos, ¿no? Para los dos grupos, no. Son trabajos diferentes. Bien, queda hecho también esa aclaración. 2 instancias de acreditación y con las 2 instancias construyo la nota final, sin examen, sin otro examen. El que no acredita la instancia 1 y la instancia 2 va a examen final. ¿Sí? Ahora, quiero aclarar que la instancia final es toda la materia. ¿Está claro? Yo no quiero poner como condición de regularidad la presencia en la virtualidad ni otra cosa. Lo que quiero es simplificar el tema. ¿Sí? Porque si no yo creo que, bueno, nada, quiero probarlo así, a ver cómo anda. En este ensayo y error que es la virtualidad, quiero probarlo de esta manera. La regularidad va a estar dada por las 2 acreditaciones o el examen final, vamos a decirlo así. ¿Bien? Si se acreditan las 2 instancias, está... Parciales, sí, digamos. Las 2 unidades. Claro. Ahí ya no hay que hacer final o igualmente... No hay que hacer final. Se acredita la materia. Buenísimo. Si no se aprueba alguna de estas instancias, podríamos decirlo así, se rinde en el final. Suponete que saliste mal en la primera y saliste bien en la segunda, vas a una instancia final. Saliste bien en la primera, mal en la segunda, vas a una instancia final. No rendiste ninguna, vas a una instancia final. Bien. Eso lo escribo así. ¿Estamos? Bien. Les paso un cronograma de temas de la primera unidad y después un cronograma de temas de la segunda unidad. Pero vamos primero con la primera. Entonces, la próxima reunión virtual a las 11 de la mañana es el 3, sábado 3 de octubre. Bien. Para la semana que viene, yo voy a subir las clases los sábados, como venía haciendo hasta ahora. Sábado 3, sí. Les voy a dejar un video y una ficha resumen. ¿Sí? Que tienen que confeccionar como actividad. El video de esa forcada, la ficha resumen y les voy a colgar esta clase. ¿Bien? Les voy a dejar
En archivos, como bibliografía ampliatoria, le voy a dejar, me parece mejor hacer algo así. Les dejo el texto de Castells que estuve trabajando hoy como bibliografía ampliatoria. Y un texto de Saforcada, que es el que trabaja en el video, que también es ampliatorio. Para el sábado 3 les voy a dejar 2 textos. Uno de Rinesi, que habla sobre que trabaja el concepto de política, sujeto y objeto de política pública, y les voy a dejar un texto de Nora Glus. Nora Glus, que habla sobre políticas focalizadas. La idea es que pensemos después en clave de derecho la educación técnica profesional, que es donde hay que pensarla, me parece a mí. Bueno, chicos y chicas, si toda esta clase, todo esto es lo que dijo, perdón Pablo, todo lo que dijo esto lo va a subir a la, sí, la grabación, sí, va a estar la grabación colgada, sí. Este sábado va a subir todos los textos, todo esto. Y ya está la semana. A la plataforma ya está subido el texto de Gentili sobre derecho a la educación, ya está subido, así que pueden trabajar con ese texto. Y la clase la voy a colgar, obviamente, también hoy, ¿sí? Hoy o durante la semana la cuelgo. Y el sábado, hasta el sábado voy subiendo la clase, sí. Y consulta los sábados lo va a tener los a la misma hora. Voy a dejar abierto, sí, voy a dejar abierto desde consulta, ahí voy a poner bien mi horario, tengo un grupo del IUPA también que hace consulta, así que probablemente lo deje abierto desde temprano, ahí vamos a ver bien. Va a ser por este canal que nos da el instituto, no sé si por este canal, sí. No sé si va a tener otro nombre, cómo es la historia. Bueno, chicos, chicas, ¿algo más? Nos vemos, Mariana. Mariana ya se saludó, se fue a comer. Bueno, les dejo un abrazo muy grande a todos. Pablo, sí, Jonathan. Una sugerencia, viste que por ahí cuando se suben las clases o archivos, hay veces en que no te pone la fecha cuando está subido. ¿Vos podrías escribirla la fecha cuando lo subís para organizarlo? ¿Cómo sería mejor? eso, Jonathan? ¿La fecha de la clase? No, de cuando vos subís el archivo para organizarnos mejor, porque por ahí hay malos entendidos de si era de antes o después. ¿Podés ponerle la fecha? Sí, pero no sé dónde. ¿Dónde se pone la fecha? No sé si podés escribir cuando subís el archivo. Porque hay veces sí. Bueno, dale. Buenísimo. Bien. Avisar, o sea, comunicar cuando... Sí, cuando yo igual yo les mando una noticia que me parece así. Mando una noticia diciendo, subí tal cosa. Generalmente avisa, pero no siempre. Chao, Nicolás. Dale. Dale, bueno, chicos, les dejo un abrazo, me voy a comer. Saludos. Saludos a todos. Igual, muchas gracias para todos. Buen fin de... estudiante. Buen fin de... Feliz estudiante para todos. Estudiantes nos lo merecemos todo. Tomen mucho. Cuídense. Ay, quedó grabado. Tomen mucho, sí. Cuidémoslo entre todos, porque si nosotros no los cuidamos... Exactamente. Nos vemos, chao. Nos vemos, chao. Nos vemos. Chao, hasta luego.